El 10 de enero de 2018, Devlin Stringfellow entró en el patio de recreo de la Prisión Estatal de California en Sacramento. Tenía 48 años, cofundador de Public Enemy Number One, un hombre que había contribuido a construir una de las bandas blancas más notorias del sur de California. Desde el caos de la escena punk hasta algo mucho más oscuro, y estaba cerca de la libertad. Después de décadas circulando por el sistema penitenciario, después de cargos por narcóticos, casos de armas y agravantes por pertenencia a banda, Stringfellow iba a salir en 2020. 2 años. Eso era todo lo que lo separaba del mundo exterior. Pero en aquel patio la historia no lo protegió. Dos reclusos se acercaron. En cuestión de minutos, Stringfellow agonizaba sobre el hormigón. Para los funcionarios de prisiones, el motivo era poco claro. Pero para quienes entendían la Aryan Brotherhood, el mensaje no era confuso. Public Enemy Number One creyó en su día ser independiente. En 2018 pertenecía a algo más grande. Y cuando un imperio carcelario decide que eres un riesgo, incluso un fundador puede volverse prescindible. ¿Cómo pasa una banda de la rebelión punk rock a morir por orden del sistema que creía poder sobrevivir? Para responder a esa pregunta, hay que retroceder hasta Long Beach, antes de los patios de prisión, antes de los cargos federales, antes de que la puerta se cerrara definitivamente. Mucho antes de que Public Enemy Number One se convirtiera en un activo carcelario, parecía algo mucho más pequeño, mucho más ruidoso y mucho más difícil de definir. El sur de California a mediados de los años 80 tenía su propia electricidad subterránea. En Long Beach, Huntington Beach y los suburbios de alrededor, los jóvenes encontraban su identidad en el ruido, la rabia y la velocidad. El hardcore punk no era refinado, no era amable. Eran cuerpos golpeando cuerpos, guitarras aullando por malos altavoces, sudor en suelos de hormigón y adolescentes intentando convertir el caos en algo que se sintiera como poder. Para muchos de ellos, la escena era un lugar al que pertenecer, no porque fuera seguro, sino porque entendía la rabia. En lugares como el Fender's Ballroom, la música era rápida, las multitudes violentas, y la línea entre la actuación y la agresión real era delgada. Black Flag, Descendants, Bad Religion y otras bandas daban sonido a la escena. Pero alrededor de ese sonido se movía algo más. Metanfetamina, cocaína, PCP, peleas callejeras, resentimientos raciales y hombres jóvenes buscando una identidad lo bastante fuerte para cubrir el vacío que había debajo. En ese mundo fue donde el P9 empezó a tomar forma. Al principio, Public Enemy Number One no era un imperio. No era una red criminal sofisticada. Era un grupo de jóvenes blancos agrupados en torno a la música, la rabia, las drogas y la necesidad de reconocimiento. Tomaban prestados símbolos, posturas y actitudes del mundo punk y skinhead. Querían parecer intocables antes de tener ningún poder real. Así es como comienzan muchos grupos peligrosos. No con un plan maestro, con un sentimiento. El sentimiento de que el mundo exterior no te respeta, de que nadie escucha, de que si haces suficiente ruido, asustas a suficiente gente y os mantenéis juntos bajo un solo nombre. Quizás al fin te conviertas en alguien. Pero una rebelión sin dirección puede ser capturada. Y en el sur de California, las cosas que esperaban para capturarla ya estaban ahí. La Met, la violencia, la ideología racial y la promesa de que el miedo podía convertirse en estatus. Durante un tiempo, la banda todavía llevaba el disfraz de la rebelión, la música, la actitud, el antitodo. Pero poco a poco el centro se fue desplazando. La escena iba perdiendo importancia frente a la calle. El pit iba perdiendo importancia frente al crew. La idea de la libertad empezó a confundirse con el deseo de control. Esa fue la primera tragedia del P9. Creían que estaban rechazando el sistema, pero ya estaban construyendo el suyo propio, más pequeño y más feo. Y cuando eso ocurrió, la música ya no pudo contener lo que estaban convirtiéndose. La primera corrupción no se produjo de golpe. Public Enemy Number One no se despertó una mañana como una organización criminal estructurada. Fue derivando hacia allí paso a paso, empujado por las mismas fuerzas que lo rodeaban desde el principio. Drogas, violencia, reputación y hombres jóvenes confundiendo el miedo con el respeto. Al principio,
La escena punk les daba un escenario. La calle les daba algo distinto. Les daba estatus. Una reputación podía crecer más deprisa a través de la violencia que de la música. Una pelea podía recorrer un barrio más rápido que una canción. Un acto de brutalidad podía hacer que un nombre pareciera más grande de lo que realmente era. Y para un grupo de hombres jóvenes, ávidos de ser temidos, esa lección era peligrosa. Scott Miller se convirtió en uno de los primeros ejemplos de cómo la violencia podía transformar el estatus dentro de la escena. Después de dispararle al líder de un grupo rival, su reputación cambió casi de la noche a la mañana. Para las personas que ya circulaban por los márgenes de la cultura skinhead, ya no era simplemente un chaval rabioso de la escena. Se había convertido en la prueba de que la violencia puede crear mitología. Este tipo de mitología se extiende rápido. Pronto, Public Enemy Number One ya no era solo un grupo pegado a los conciertos punk. Se estaba convirtiendo en un crew con su propia jerarquía interna, sus propias expectativas y su propia dirección criminal. Dos figuras iban a encarnar esa transformación: Devlin Gazoo, Stringfellow, y Donald Popeye Matza. Stringfellow cargaba con la historia de los primeros días de la banda. Mazza veía el futuro de otra manera. Dentro del P9 chocaban visiones en pugna. Algunos querían ideología, propaganda racial y un movimiento construido en torno a creencias supremacistas blancas. A otros les importaba menos los panfletos y más el dinero. El crimen era más rápido. La meta estaba en todas partes. Los robos eran rentables. El robo de identidad ofrecía una forma de ganar dinero sin depender siempre de la violencia callejera. Y en esa división ganó el dinero. El P9 se adentró más profundamente en el crimen organizado. Los miembros asaltaban casas, traficaban con drogas y montaban operaciones de robo de identidad que hacían a la banda más útil y más peligrosa. Aprendieron que los datos personales podían robarse como si fueran propiedad. Buzones de correo, basura, documentos bancarios, perfiles crediticios, papeles, todo se convirtió en moneda. Las mujeres vinculadas a la banda eran usadas frecuentemente como herramientas dentro de este sistema. Las novias y esposas podían conseguir trabajos o acceder a lugares donde los gángsters tatuados no podían entrar. Bancos, empresas hipotecarias, oficinas, sistemas de la DGT, en cualquier lugar donde viviera información, se convertía en objetivo. La banda ya no necesitaba solo músculos, necesitaba acceso. Ese fue el momento en que el P9 se convirtió en algo más organizado que una escena violenta. Se convirtió en infraestructura, y la infraestructura atrae depredadores. En los años 90, el P9 había superado sus raíces en Long Beach y penetrado más profundamente en el condado de Orange y el mundo criminal más amplio del sur de California. Reclutaba en los barrios suburbanos blancos, atrayendo a hombres jóvenes aburridos, rabiosos, adictos o desesperadamente deseosos de pertenecer a algo que pareciera poderoso. Pero cuanto más crecía el P9, más miembros suyos acababan en prisión. Y la prisión cambió el significado del poder. En la calle, el P9 podía operar de forma independiente. Podía construir su propio nombre, ganar su propio dinero e intimidar a la gente bajo su propia bandera. Dentro del sistema penitenciario californiano, esa bandera significaba mucho menos, porque ya había un poder más antiguo esperando allí dentro. Un poder al que no le importaba de dónde venía el P9, solo si el P9 podía ser utilizado. Cuando los miembros del P9 empezaron a entrar en las prisiones de California, las reglas cambiaron. En la calle, una banda puede construir su propia identidad, puede elegir sus colores, sus enemigos, su reputación y la mitología en la que quiere que crean los de fuera. Puede comportarse como si el mundo empezara y terminara con el nombre que se ha dado a sí misma. Pero la prisión es diferente. La prisión ya tiene un mapa. Un patio no es solo hormigón y vallas. Es territorio, es historia, es política racial, alianzas, deudas, viejos asesinatos, viejos rencores y reglas impuestas por personas que quizás nunca alcen la voz antes de dar una orden que cambia la vida de alguien. Cada mesa, cada teléfono, cada zona de entrenamiento, cada pasillo tiene un significado. Y dentro de ese mundo,
Public Enemy Number One no estaba entrando en un espacio vacío, estaba entrando en el sistema de otro. En la cima de la estructura de poder de los reclusos blancos se encontraba la Aryan Brotherhood, una organización más antigua, más fría y mucho más disciplinada que todo lo que el P9 había construido en la calle. La Brotherhood no necesitaba ser el grupo más numeroso para ser el más temido. Su poder venía de la reputación, la lealtad, la violencia y la capacidad de hacer que otras bandas blancas entendieran su lugar por debajo de ella. Para los miembros del P9 eso creó una realidad brutal. Los mismos hombres que fuera se comportaban como depredadores. Dentro se convirtieron en recursos. Si eran útiles, podían ser protegidos. Si eran desobedientes, podían ser castigados. Si mostraban potencial, podían ser reclutados. Pero la independencia no estaba garantizada simplemente porque tuvieran un nombre. En prisión, un nombre solo contaba si las personas que estaban por encima permitían que contara. Ahí fue donde la ilusión empezó a resquebrajarse. El P9 se había imaginado como una identidad fuera de la ley, un crew que respondía solo ante sí mismo. Pero en las prisiones californianas, las bandas blancas no existían en el vacío. Existían dentro de una jerarquía moldeada por la Aryan Brotherhood. La Brotherhood había aprendido a sobrevivir al aislamiento, a las redadas y a décadas de presión policial mediante capas de influencia. Cuando los líderes estaban encerrados, usaba mensajeros. Cuando el contacto directo se volvía peligroso, usaba comunicaciones cifradas. Cuando sus propios miembros no podían moverse libremente, usaba otras bandas. Eso hacía al P9 valioso. No respetado de la manera en que quería ser respetado. Valioso. Hay una diferencia. El respeto sugiere igualdad. El valor sugiere utilidad. Y la Aryan Brotherhood no miraba al P9 como un igual. Miraba al P9 como un recurso. Hombres en los patios, hombres en las calles, hombres con contactos en las drogas, hombres que podían mover dinero, hombres que todavía tenían acceso a lugares a los que los líderes encarcelados no podían llegar. Así es como termina la independencia en un mundo como ese. No siempre con una guerra. A veces termina con protección. A veces termina con estatus. A veces termina con que una organización más fuerte te dice que ahora importas, mientras se apropia silenciosamente de todo lo que te hacía útil. El P9 entró en prisión creyendo que su reputación le seguiría, pero a la prisión no le importaba la leyenda que el P9 había construido en Long Beach o en el condado de Orange. La prisión tenía su propia leyenda, y esa leyenda llevaba el trébol. La Aryan Brotherhood no necesitaba destruir Public Enemy Number One. Eso hubiera sido demasiado simple. Una organización más débil lucha contra todos los rivales que ve. Una organización más inteligente estudia qué puede aportar un rival y luego decide si destruirlo, ignorarlo o convertirlo en una herramienta. Y a principios de los años 2000, el P9 era demasiado útil para ignorarlo. Tenía alcance en la calle, tenía contactos en las drogas, tenía dinero del robo de identidad, tenía jóvenes miembros blancos yendo y viniendo entre la libertad y la detención. Tenía gente que todavía podía operar en lugares donde los miembros confirmados de la Aryan Brotherhood no podían. Este último punto era el más importante. Durante años, los funcionarios de prisiones habían intentado debilitar a la Aryan Brotherhood, aislando a sus líderes más peligrosos. Los metían en celdas de alta seguridad, cortaban sus contactos, los mantenían encerrados 23 horas al día. Los retiraban de la población general y limitaban su capacidad de influir en los patios. Sobre el papel tenía sentido. Si los líderes no pueden moverse, la organización debería debilitarse. Pero las bandas de prisión se adaptan. La Aryan Brotherhood aprendió a operar por capas. Si los miembros de mayor rango no podían caminar por el patio, otra persona podía. Si no podían reunirse con proveedores, otra persona podía. Si no podían cobrar deudas, mover drogas, castigar a enemigos o transmitir órdenes directamente, los intermediarios podían hacerlo por ellos. Y aquí fue donde grupos como el P9 se volvieron valiosos. Todavía no estaban bloqueados de la misma manera. Tenían libertad de movimiento en algunos centros. Tenían gente fuera de la prisión. Tenían redes en el sur de California. Y tenían algo todavía más útil que el dinero. Jóvenes miembros desesperadamente deseosos de estatus. La Brotherhood entendía ese deseo.
No siempre necesitaba forzar la obediencia mediante el miedo. A veces podía ofrecer ascenso, protección, reconocimiento, la posibilidad de ser visto como algo más que un simple pandillero de calle, la promesa de estar más cerca de la organización carcelaria blanca más temida de América. Esa promesa era el anzuelo, y una vez aceptada, venía acompañada de derechos de propiedad. Los miembros del P9 podían creer que estaban ganando protección, pero la protección en ese mundo nunca era gratuita. El coste era el servicio. Lleva este mensaje, mueve este paquete, cobra esta deuda. Ocúpate de este problema, demuestra tu lealtad. No hagas demasiadas preguntas. No actúes de forma independiente cuando la orden venga de arriba. Así se produjo la toma de control. No como un único anuncio, no como una rendición pública, sino como 1000 pequeños intercambios en los que el estatus reemplazó a la libertad y la protección se convirtió en control. La Aryan Brotherhood había utilizado sistemas similares antes. Cuando un grupo intermediario se volvía demasiado visible o demasiado limitado, otro podía ocupar su lugar. No era simplemente una estructura de banda, era una cadena de suministro de violencia y obediencia. Los crews callejeros alimentaban a los crews de prisión. Los crews de prisión alimentaban al liderazgo. El liderazgo permanecía aislado mientras que hombres más jóvenes y de menor rango asumían el riesgo. El P9 se convirtió en parte de esa cadena. Para los de fuera, podía seguir pareciendo que Public Enemy Number One operaba bajo su propio nombre. Los tatuajes, la reputación, la historia, la mitología, todo eso seguía existiendo. Pero dentro del sistema penitenciario, los nombres pueden convertirse en máscaras. Una banda puede conservar su vieja bandera mientras sirve a un nuevo señor. Y eso era exactamente lo que hacía la toma de control tan eficaz. El P9 no necesitaba desaparecer para que la Aryan Brotherhood lo poseyera. Solo necesitaba responder cuando lo llamaran. Y cuando una banda empieza a responder a otra persona, la pregunta ya no es si es independiente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará hasta que los miembros se den cuenta de que han sido comprados? Donald Popeye Massa no era simplemente otro miembro de Public Enemy Number One. Era uno de los hombres que había contribuido a moldear lo que el P9 se convirtió. Al principio, eso significaba influencia, significaba reputación, significaba ser parte de la identidad del grupo antes de que el resto del mundo entendiera plenamente lo que el nombre debía representar. Pero la influencia puede convertirse en una trampa cuando un líder entra en un sistema más grande y confunde el reconocimiento con el poder. Matza entró en prisión con un nombre a sus espaldas. Dentro del P9 tenía peso. Dentro del mundo de la Aryan Brotherhood, eso lo hacía útil. Tenía historia, tenía contactos, tenía credibilidad entre los hombres que ya seguían la bandera del P9. Si podía acercársele a la Brotherhood, todo el P9 podía ser acercado. Un fundador no trae solo su propia lealtad, trae el peso simbólico de todos los que alguna vez creyeron en él. Por eso su trayectoria importa tanto. Cuando Maza fue invitado a unirse a la Aryan Brotherhood, podía parecer una elevación. En ese mundo, el trébol no era solo un símbolo, era estatus, miedo, protección y peligro, todo empaquetado en uno. Para alguien proveniente de una banda callejera, ser aceptado por la Brotherhood podía sentirse como la confirmación de haber alcanzado un nivel superior. Pero el nivel superior no era libertad, era compromiso. La Aryan Brotherhood no funcionaba como un club al que se puede dejar cuando los costes se vuelven demasiado altos. Su código estaba construido sobre la permanencia. La sangre entra, la sangre sale. Una vez dentro, un hombre no simplemente se jubila, se distancia o vuelve calladamente a una vida normal. Cada favor creaba una deuda. Cada orden ponía a prueba la lealtad. Cada momento de duda podía interpretarse como traición. Al unirse, Massa hizo algo más que cambiar su propio estatus. Abrió una puerta. A través de él, el P9 quedó más profundamente conectado con la jerarquía carcelaria de la Brotherhood. Los miembros podían ser utilizados. Las redes callejeras podían ser explotadas. La vieja identidad de Public Enemy Number One podía subsistir en la superficie mientras su verdadero propósito cambiaba por debajo. Esta es una de las formas más peligrosas de toma de control. Nadie necesita anunciarlo.
Nadie necesita reemplazar el nombre. Nadie necesita retirar a los viejos líderes de las fotos. La organización simplemente empieza a responder hacia arriba. Y cuando lo hace, el significado de la lealtad cambia. La lealtad hacia el P9 se convierte en lealtad hacia la Brotherhood. La lealtad hacia la Brotherhood se convierte en obediencia a órdenes que pueden no tener nada que ver con el propósito original de la vieja banda. El grupo que una vez creyó tener su propia dirección se convierte en un pasillo por el que fluye el poder de otra persona. Para Massa, esas puertas acabarían convirtiéndose en una jaula. Intentó más tarde vivir más limpiamente, alejarse de la vieja vida, crear distancia respecto a la violencia que había definido tanto de su pasado. Pero la distancia no es lo mismo que la huida. En el mundo de la Brotherhood, un hombre con historia nunca está completamente liberado de ella. Puede ser llamado de vuelta. Puede ser puesto a prueba de nuevo. Puede ser obligado a demostrar que el viejo juramento todavía lo posee. Ese era el coste oculto del estatus que había aceptado. Massa pudo pensar que estaba entrando en el poder, pero en realidad estaba entrando en un sistema en el que incluso los fundadores podían convertirse en instrumentos, e incluso los instrumentos podían ser descartados. Ronald D. Yandel mostró en qué puede convertirse la Aryan Brotherhood cuando los muros de la prisión fracasan a la hora de contener el poder de la prisión. Durante años, Yandel había sido mantenido bajo algunas de las restricciones más duras que California podía imponer. El aislamiento debía cortar a hombres como él de cualquier influencia. 23 horas al día en una pequeña celda. Movimiento limitado. Contacto limitado. Acceso limitado al mundo exterior. La idea era sencilla. Si un hombre puede orquestar la violencia, aíslalo hasta que su voz ya no pueda viajar. Pero el aislamiento no siempre destruye el poder. A veces solo le enseña a moverse de otra manera. Cuando Yandel fue finalmente trasladado del aislamiento prolongado a un entorno penitenciario menos restrictivo, el sistema creía estar gestionando un problema legal y constitucional. Lo que los fiscales alegaron posteriormente era algo mucho más oscuro, que había utilizado el nuevo acceso, los contactos y un teléfono móvil de contrabando para ayudar a reconstruir influencia desde dentro de la prisión. Ese teléfono importaba, no porque fuera sofisticado, porque borraba la distancia. Con un teléfono, un hombre detrás del hormigón podía llegar a personas en la calle. Podía hablar con colaboradores, coordinar movimientos, hablar de dinero, mantener la presión y hacer que los hombres fuera de la prisión sintieran que la puerta de la celda no lo había debilitado. La prisión tenía su cuerpo, pero la red seguía llevando su voz. Eso era la pesadilla de las bandas carcelarias modernas. El Estado puede encerrar a una persona, pero si la red permanece viva, la persona puede convertirse en una señal. Las órdenes se mueven hacia afuera, el miedo se mueve hacia afuera, la reputación se mueve hacia afuera. Y los hombres que reciben esas señales con frecuencia asumen el riesgo físico por líderes que ya cumplen largas condenas. Según los fiscales federales, Yandel quería más que sobrevivir. Quería consolidación. Quería una presencia más fuerte de la Aryan Brotherhood. Una nueva oleada de soldados curtidos y una estructura en la que las demás bandas blancas entendieran que la resistencia tiene consecuencias. En esa estrategia, el P9 y grupos similares no eran socios en ningún sentido igualitario. Eran extensiones, brazos extendidos desde un imperio carcelario que físicamente no podía salir de la prisión, pero que todavía podía tocar las calles a través de otras personas. Es precisamente por eso por lo que la pérdida de independencia de Public Enemy No. 1 importaba. La banda había sido en su día ruidosa, caótica y vinculada a una escena joven que se imaginaba a sí misma más allá de las reglas. Pero bajo la influencia de la Brotherhood, ese caos tomó la forma del servicio. Los miembros que querían reconocimiento podían recibir un camino. Los miembros que querían protección podían ser vueltos dependientes. Los miembros que querían estatus podían ser empujados a actos que demostraran obediencia. Y cuanto más funcionaba el sistema, más invisible se volvía el verdadero mando. Un hombre joven en la calle podía creer que actuaba para su propia banda. Un preso en el patio podía creer que estaba labrándose su propio nombre. Pero por encima de ellos, otra persona decidía cuánto valía su violencia.
Ese es el frío genio de un imperio por procuración. No requiere que cada soldado comprenda toda la guerra. Solo requiere que cada uno obedezca la orden que tiene delante. Y cuando el nombre de Yandel apareció en los cargos federales, el cuadro estaba claro. La Aryan Brotherhood no solo sobrevivía dentro de la prisión, proyectaba fuerza hacia afuera, a través de los teléfonos, a través del miedo, a través de la ambición, a través de hombres que creían que el servicio los haría importantes. Pero todo imperio que gobierna por mensajes necesita eventualmente un mensaje lo bastante alto para que nadie pueda ignorarlo. Y en los patios de las prisiones de California, ese mensaje se escribiría en sangre. Un patio de prisión puede parecer simple desde fuera. Hormigón, vallas, torres de vigilancia, hombres dando vueltas en círculo bajo el sol. Pero dentro de la política de una banda carcelaria, el patio es algo más que un espacio abierto. Es un escenario. Es donde los rumores se confirman, donde el miedo se demuestra, y donde un solo acto puede hablar más alto que 100 amenazas susurradas a través de celdas y teléfonos. La Aryan Brotherhood lo entendía mejor que casi nadie. Una advertencia privada puede controlar a un hombre. Un asesinato público puede controlar a toda una población. Ese era el propósito de la violencia como mensaje. No se trataba solo de eliminar un objetivo. Se trataba de enseñar a todos los que miraban cuáles eran las reglas, quién poseía el patio y qué les ocurría a las personas que estaban fuera de la cadena de mando. Uno de los ejemplos más claros llegó con Hugo Yogi Pinell. En el momento del ataque en 2015, Pinell ya era una figura tristemente célebre en la historia de las prisiones californianas, vinculada a los San Quentin Six y a décadas de conflictos carcelarios. Durante años había vivido bajo una protección reforzada, porque los funcionarios sabían que tenía enemigos. Pero cuando las políticas de aislamiento a largo plazo cambiaron y los viejos enemigos empezaron a reintegrarse en la población general, el pasado lo siguió. La muerte de Pinell no fue simplemente el asesinato de un viejo preso. Fue una señal. Según los cargos federales, hombres que buscaban estatus dentro de la Aryan Brotherhood llevaron a cabo el ataque como forma de probarse a sí mismos y enviar un mensaje. El patio estalló después y la violencia mostró exactamente lo frágil que puede volverse el orden carcelario cuando la política oculta de las bandas irrumpe en la superficie. Para grupos como el P9, la lección era imposible de pasar por alto. La Aryan Brotherhood no se limitaba a dar órdenes desde la sombra. Podía convertir el patio de prisión en una valla publicitaria. Y entonces llegó Devlin Stringfellow. Stringfellow era distinto, porque no era simplemente otro objetivo. Era un fundador. Cargaba con la memoria de lo que había sido Public Enemy Number One antes de vincularse a algo más grande. Representaba el viejo P9, más ruidoso, más caótico, más independiente, más profundamente arraigado en la identidad original de la banda. Pero en el mundo al que había entrado el P9, la historia no garantizaba la seguridad. En 2018, Stringfellow estaba cerca de la excarcelación, pero la proximidad a la libertad puede hacer a un hombre más visible. Tenía fama de hablar demasiado, de llamar la atención, de comportarse como si su estatus de fundador todavía le protegiera. En un sistema construido sobre el silencio, eso era peligroso. Así que cuando entró en el patio de la prisión estatal de California en Sacramento, no estaba entrando en un espacio neutro. Estaba entrando en un lugar donde el pasado ya había sido juzgado. Dos reclusos se dirigieron hacia él. El ataque fue rápido. El mensaje duró mucho más. Para los de fuera podía describirse como otro asesinato carcelario, con motivo poco claro. Pero dentro de ese mundo, el significado era más nítido. Si se podía tocar a un fundador, se podía tocar a cualquiera. Si la historia no había protegido a Stringfellow, no protegería a nadie por debajo de él. Esa es la realidad de ser absorbido por un imperio criminal más poderoso. Puedes conservar tu nombre, puedes conservar tus tatuajes, puedes conservar las viejas historias sobre quién empezó qué. Pero si otra persona puede decidir si vives, entonces la vieja propiedad ha terminado. La muerte de Stringfellow no fue solo el fin de un hombre. Fue la prueba más clara de que Public Enemy Number One ya no se pertenecía a sí mismo. Donald Popeye. Matza ya había visto derrumbarse el viejo mundo,
Public Enemy Number One había perdido su independencia. Devil in Stringfellow estaba muerto. La Aryan Brotherhood había transformado la red callejera, la reputación y la historia de la banda en algo útil para un imperio carcelario más grande. Y Massa, uno de los hombres que había ayudado a abrir esas puertas, acabó atrapado dentro del mismo sistema que había contribuido a reforzar. Después de la prisión, Massa intentó crear distancia con la vida que lo había definido. Cambió partes de su identidad pública. Intentó entrar en negocios legítimos. Construyó relaciones fuera del mundo de las bandas y, según los testimonios, trató de vivir en su mayor parte limpiamente. Pero la Aryan Brotherhood no reconoce en su mayor parte limpiamente. Reconoce la lealtad. Reconoce la obediencia. Reconoce si un hombre responde cuando lo llaman. Esa es la parte que los de fuera suelen malinterpretar. En ese mundo, salir de la prisión no significa salir de la organización. Un hombre puede abandonar el patio, abandonar la celda, abandonar los rituales cotidianos de la detención y seguir estando atado a órdenes que pueden alcanzarle desde detrás de los muros. Massa lo aprendió de primera mano. Según los procedimientos judiciales federales, fue arrastrado posteriormente a una presunta conspiración de asesinato dirigida contra Michael Thumper Tripp, un hombre al que conocía personalmente. La orden lo puso en una situación imposible. Si obedecía, volvería a ser arrastrado hacia la violencia que decía estar intentando dejar atrás. Si se negaba, podía convertirse en el siguiente riesgo. Eso no es libertad. Eso es propiedad. Y cuando la propiedad se vuelve insoportable, la gente toma decisiones que en otro tiempo parecían imposibles. Massa acudió al gobierno federal. Se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato, pero luego hizo algo casi impensable en el mundo de la Aryan Brotherhood. Cooperó, transmitió información, declaró, explicó cómo el P9 se había vinculado a la Brotherhood, cómo el estatus se había convertido en control y cómo la promesa de poder se había convertido en una jaula. En el estrado, no fingió que la elección era segura. Preguntado por las consecuencias de testificar, respondió con claridad. Creía que lo perseguirían el resto de su vida. Esa frase revela la verdad definitiva de este mundo. No hay una salida limpia. No hay una ceremonia de jubilación. No hay un momento en que la organización le da las gracias a un hombre por su servicio y le permite entrar en un futuro normal. Public Enemy Number One perdió a sus dos fundadores de maneras distintas. Stringfellow perdió la vida en un patio de prisión. Massa perdió la protección del silencio y se convirtió en un hombre marcado a los ojos del mundo, al que un día perteneció. Un fundador murió porque se le consideró un riesgo. El otro declaró porque se dio cuenta de que ya lo era. Y si las únicas opciones que quedan son matar, ser matado o hablar con el gobierno, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Había alguna libertad en esa vida? Public Enemy Number One empezó con ruido. Guitarras, batería, salas abarrotadas, hombres jóvenes lanzándose al caos de una escena que prometía identidad a cualquiera que estuviera lo bastante enfadado para reclamarla. Por un momento, ese ruido debió de sentirse como libertad. Pero la libertad sin dirección puede ser capturada, la rabia puede ser reclutada, el sentido de pertenencia puede convertirse en arma, y una banda que empieza rechazando el control puede acabar siendo sierva de un sistema más controlador que cualquier cosa que alguna vez afirmó odiar. Eso fue lo que le ocurrió al P9. La música desapareció. Las calles tomaron el relevo. Luego las prisiones tomaron el relevo de las calles. Y finalmente, la Aryan Brotherhood se apoderó de los hombres que creían estar construyendo algo propio. Al final, Public Enemy Number One todavía tenía un nombre. Pero un nombre no es independencia. Un tatuaje no es libertad. La reputación no es control. Un fundador murió en un patio de prisión. Otro declaró sabiendo que podría ser perseguido el resto de su vida. Los miembros más jóvenes siguieron alimentando la misma máquina, muchos de ellos comprendiendo demasiado tarde lo que ya se había perdido. Empezaron con ruido, rabia y la promesa de la libertad, pero al final el único sonido que quedaba era el de la puerta de la prisión cerrándose detrás de ellos.